Igoverse se está posicionando como una colección NFT con bastante potencial. Esto principalmente dado a través de que están construyendo una aplicación la cual va a funcionar como una red social donde van a poder compartir fotos de sus mascotas, pero estas fotos van a ser NFTs. Lo que va a permitir que se integre la tecnología blockchain junto con las fotos y asimismo también potencializar lo que son los diseños de la Web3 o lo que vendría a ser prácticamente el diseño de los NFTs en una red social donde se van a poder compartir y socializar fotos de sus mascotas. No sé si de pronto ustedes, por ejemplo, tengan amigos o ustedes mismos compartan fotos de sus mascotas en cualquier red social, pues esto lo van a poder hacer en Igoverse, pero con la característica de que acá en esto van a tener estos diseños o fotos como un NFT, lo que también les va a permitir potencializar. Por ejemplo, este es el video de introducción donde, como pueden ver, la chica sube una foto con su mascota y el chico que está al frente puede ver la foto y se conocen mediante Igoverse. Esto sí es posible y sí se puede dar, ya que Igoverse va a funcionar como una red social. Algo también súper chévere es cómo han venido adelantando los bocetos que tienen los makeups sobre la aplicación. Como lo pueden ver, de hecho acá en las imágenes que nos muestran se tiene, por ejemplo, el enlace a BuzzD, entre otras cosas. También recordemos que esta aplicación va a estar para la App Store y para la Play Store. Algo también de lo que destaca Igoverse es que los NFTs también se van a poder generar por los usuarios. Esto a partir de un algoritmo que ellos tienen, donde ustedes van a poder subir una foto de sus mascotas y este mecanismo o este algoritmo les va a permitir hacer diseños más creativos y más fomentados hacia lo que es los NFTs y la Web3. Otra de las cosas también que tenemos que destacar de Igoverse es que ellos lo que están haciendo también es crear arte digital generado a partir de las inteligencias artificiales. Ustedes lo que van a hacer en esta parte es proporcionar palabras que describan a su mascota y la inteligencia artificial les va a crear un arte basado en lo que ustedes le indiquen, como lo pueden ver en las imágenes. Por ejemplo, esta tortuga está psicodélica, está genial. De hecho, sería interesante llegar a tener un NFT de estos. La hoja de ruta, actualmente ellos están en la whitelist, que todavía ustedes pueden llegar a acceder a esta whitelist. Está muy interesante el proyecto, como lo han visto, es una aplicación que está bien fundamentada y que de hecho sí es posible de que tenga una adopción masiva. Por lo que si quieren llegar a participar de esta whitelist van a tener que entrar al Discord y cumplir ciertos retos. Estos enlaces se los voy a dar en la descripción para que ustedes puedan entrar. La hoja de ruta, de hecho, la whitelist se va a cerrar el 31 de octubre del año 2022, que es el año en curso, o sea, todavía tienen tiempo para poder llegar a participar en esta whitelist. Estos NFTs les veo mucho futuro y creo que van a tener unos precios increíbles. Los hitos clave o cómo van dando este proyecto, como pueden ver ya casi todas las partes están por encima del 50%, la más atrasada es la aplicación de Android, pero las otras ya están por encima del 70%, lo que significa que el proyecto va muy bien y lo deben estar gestionando muy bien, ya que están cumpliendo toda la parte de la hoja de ruta o el roadmap al pie de la letra. El equipo ya lo analicé, tienen un equipo bastante interesante que tiene experiencia dentro de lo que es las inversiones de criptomonedas y toda la parte de la Web3. Los partners actualmente están con CoinMarketCap, Binance NFT, OpenSea, que también ya lo vamos a ver, Forbes, entre otros. Por ejemplo, vámonos a Genesis Igoverse, que este es el link que nos proporciona la lista blanca. Este enlace también se los voy a dejar en la descripción, es supremamente importante, lo tienen que ver porque esto es para que ustedes puedan participar en la whitelist antes del 31 de octubre y puedan cumplir todas las condiciones. Como pueden ver, esta es la actividad del floor price, o sea el NFT más económico de esta colección. Actualmente está en $0.19. Sin embargo, tienen muy pocos NFTs que están listados porque actualmente estos son prácticamente como un pequeño brochazo de todo lo que puede ser el proyecto. Hay unos NFTs que están chéveres, un arte bastante bueno. Pero bueno, vámonos. Acá en esto también tenemos las noticias sobre Igoverse, el Discord. Toda la información referente al proyecto de Igoverse la van a encontrar en el Discord. Recuerden que les dejo el link en la descripción para que ustedes puedan entrar.
Acá en esto vamos a encontrar tanto los requisitos para entrar a la whitelist como la comunidad que está detrás de este proyecto y también que están interesados en hacer parte del mismo. Como lo pueden ver, actualmente hay 114.900 miembros. También tenemos ya la lista, pero pues estos servidores están bloqueados. Tenemos el chat general. Este chat es básicamente solamente en inglés. Si ustedes de hecho comentan en español, el bot automáticamente se activa y los va a mandar a la parte de español, que ya se las vamos a mostrar. Estos son los requisitos para entrar a la whitelist. Hay varias formas de entrar a la whitelist, pero más que todo tienen que estar como siendo parte y activos de la comunidad. Recuerden que aún hay tiempo para que puedan entrar en esta whitelist. Este proyecto está en serio que sí está muy bueno. Acá está también la parte del soporte. Recordemos que apenas cumplan los requisitos para entrar a alguna de las whitelists, abren un ticket y automáticamente entran a un chat con un bot y pueden dar a conocer que ustedes ya cumplieron los requisitos para entrar a esta whitelist. También tenemos la parte de las redes sociales. Pues acá esto simplemente dan a conocer las publicaciones que tienen dentro de estas redes sociales, como la YouTube, Instagram, Twitter, TikTok. También encontramos la parte de la información, todos los anuncios sobre los eventos sobre los videojuegos. Hay algo, o una de las maneras de entrar a una whitelist es participando en unos juegos, en unas competencias que también están dentro del Discord, que de hecho acá esto pues lo están anunciando. Es a las 14 horas hora Europa y a las 20 horas, o sea, prácticamente son 2 eventos diarios, y si ustedes los ganan y cumplen los otros requisitos, también van a poder tener la oportunidad de entrar a la whitelist. Acá en esto nos da el link pues para poder entrar a los juegos a estas horas que nos indican, así que tienen que estar ahí pendientes. También acá tenemos el white paper, el roadmap, los links oficiales. De esto tienen que estar pendientes para no poder de pronto no caer en alguna estafa, ya que pues este es el Discord oficial de eGooglers. También tenemos sobre el proyecto. Por ejemplo, acá en esto tenemos también un bot que es hasta chévere, porque ustedes pueden subir. Por ejemplo, acá en estos tienen pues la parte de la comunidad, donde van a poder compartir imágenes o fotos de sus mascotas, memes, el arte de la comunidad. Yo por acá en esto hecho publiqué unos cuantos artes. Acá está esta iguana, tiene secciones, el pulpo, y pues acá en esto pueden estar pendientes de toda la comunidad también. Los eventos de los juegos, que pues ya lo vimos. Acá en esto es donde van a participar en los eventos, y acá en esto está el ranking. Recuerden que si ganan esos eventos van a tener prácticamente la entrada directa a la whitelist. La comunicación del video, que de hecho apenas estén viendo este video, pues muy seguramente lo van a encontrar en esta pestaña. Los que ya entraron a la whitelist, los otros juegos, entre otras cosas. Aquí en esto es la parte internacional, donde vamos a encontrar los distintos idiomas de la gente que está dentro de esta comunidad. Como lo pueden ver, este proyecto me está manejando varios idiomas, por lo que va a tener de pronto, en caso de que les vaya bien, una exposición gigante. Pues para nosotros el más importante es Spanish, que pues es la parte de la comunidad en español. Acá en esto yo trato de ser lo más activo. La idea es subir de nivel lo más que se pueda, pues aprovechando que todavía tenemos tiempo para subir. Y pues obviamente al final los bots, donde vamos a poder encontrar el ranking. Actualmente yo soy nivel 5, la idea es subir a nivel 15. Las invitaciones, si ustedes han invitado a gente, pues acá en esto van a poder invitar o ver las invitaciones correctas que hayan hecho, ya que cuando hagan la invitación van o al momento digamos ustedes entren con el link que les dejo en la descripción, va a estar la pestaña verificación. Tienen que darle simplemente clic en el chulito. Y pues básicamente eso es todo sobre lo que es eGooglers. También recuerden, estos ya son los anuncios parroquiales, que acabamos de en Pasión Cripto de abrir el Discord oficial. Acá en esto vamos a encontrar los anuncios, los cripto cursos que tenemos actualmente, pues para que ustedes también puedan acceder a esta información. El chat general, algo que también nos parece relevante es dar a conocer las invitaciones sobre los proyectos NFTs que ustedes estén participando y de pronto ustedes puedan compartirla a la comunidad, así sea simplemente por el hecho de tener referidos en un proyecto NFT en el cual estén interesados. De pronto la comunidad les interesa o a ustedes les interesa y pueden ingresar pues para también apoyar a toda la comunidad que está en Pasión Cripto. Y los juegos Play to Earn que recomiendan,
Acá en esto sí, en las invitaciones les solicitamos que si dejan una invitación dejen como un texto del por qué están interesados o por qué les parece interesante este proyecto. En el caso de la invitación NFT, si les parece muy interesante el proyecto, dejan la invitación, pues obviamente como con una referencia sobre qué les apareció el proyecto, si le ven potencial, si simplemente necesitan pues que la gente entre pues para generar como referidos, lo dejan dentro del resumen que hagan sobre la invitación. Entonces no dejan aquí el link de la invitación al Discord y dicen no, es simplemente necesito referidos, gracias comunidad Pasión Cripto, y ya. Entonces ya si la gente les desea colaborar, pues les va a colaborar. Algo que también sería bueno es que si ustedes hacen la invitación simplemente por el hecho de ser referidos, en la parte pues del chat general comenten que ustedes participaron, pues también como para dejar ese antecedente y que las otras personas que hicieron la invitación, pues en caso de que ustedes después algún día lleguen a necesitar también un referido, pues asimismo les vuelvan a colaborar. Así que eso es todo por este video y ya nos vemos.